Hola a todos, vamos a seguir avanzando en el conocimiento del espacio geográfico español. En este caso ya vamos a enfocarnos en la sesión número 4, que es la que se refiere a los tipos de unidades morfoestructurales, morfo, forma, estructura, de la propia estructura del planeta Tierra, ¿vale? Que encontramos en la península ibérica. Vamos a ello. Este es el gráfico que aparece en vuestro libro de texto. A bote pronto puede parecer un poco confuso y, bueno, un galimatías, ¿no? De texto y de imagen. Pero aquí lo que os está señalando es que hay tres tipos de materiales diferentes en la península ibérica. Los tenemos representados por tres colores distintos: verde, rosa y amarillo. El verde son los materiales silíceos de la era primaria, del Paleozoico, cuando la península ibérica, o lo que era en ese momento los territorios de la península ibérica, fueron emergidos de los mares porque se unieron los dos macrocontinentes formando el Pangea y se formó la cordillera herciniana, que luego quedó arrasada antes de acabar el Paleozoico. Entonces son rocas silíceas como el granito, el gneiss, la pizarra y la cuarcita, y son rocas muy duras, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo el gráfico que dentro de este material silicio, en verde, vamos a encontrar por un lado la meseta y por otro lado dos tipos de formas: los horst o macizos antiguos y los graben, ¿de acuerdo? Luego los veremos con un pelín más de detalle. También tenemos materiales calizos de la era secundaria plegados en la era terciaria, que son los que tienen el color rosa, que serían las cordilleras intermedias y las cordilleras alpinas. Estos son los materiales que fueron depositados por el mar de Tetis, durante la época del Mesozoico, del secundario, ¿vale? En todo el borde oriental y en las fosas geosinclinales. Entonces, luego veremos que van a ser, pues claro, todos los relieves periféricos a la meseta y los Pirineos y las cordilleras béticas. Y luego, por último, tenemos en amarillito, dicen materiales arcillosos sedimentarios de la era terciaria y cuaternaria, que serían la cuenca sedimentaria del Zócalo y las depresiones prealpinas. Estos son los materiales que han surgido debido a la sedimentación, a la erosión, mejor dicho, y luego posterior sedimentación de los materiales, pues bueno, que se elevan a su alrededor, ya sean horst o ya sean cordilleras intermedias. Todas esas rocas van a ser deshechas, van a ser erosionadas y transportadas por los ríos a las zonas más bajas, empujadas por la ley de la gravedad. Entonces se empiezan a colmatar y se empiezan a rellenar, pues bueno, estas grandes cuencas de sedimentos arenosos arcillosos. Por ejemplo, en la cuenca de Madrid, aquí no tenemos rocas, aquí tenemos arcillas, arenas, pues es por ese motivo. Y luego, cuando se levantaron las cordilleras alpinas, a sus lados se hundieron, por ese famoso principio de isostasia, unas depresiones. Y en esas depresiones le va a pasar lo mismo. Van a quedar cubiertas y colmatadas de esos sedimentos areno-arcillosos, ¿vale? Que van a ser la cuenca del Ebro y del Guadalquivir. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Recordar, esta sería la península ibérica justo antes de la orogenia alpina, que tenemos un macizo esférico aquí. Todo esto es lo silicio, ¿vale? El territorio silicio, lleno de rocas ácidas. Como es muy duro, debido a las presiones de la orogenia alpina, cuando África empuja desde el sur, esos materiales tan rígidos, tan duros, no se pliegan, sino que se rompen formando fallas, ¿vale? Se rompen. Es como si empujamos, si tuviésemos una fuerza descomunal, el increíble Hulk, ¿no? Que agarra una mesa de madera, la comprime de un lado y de otro, no se va a plegar como si fuese un folio de papel, ni plastilina, sino que llega un momento que se va a romper. Entonces, unos bloques van a quedar levantados, que eso se les conocen como horst, y otros van a quedar por debajo, hundidos, graben, y entre medias separadas por fallas. Un bloque se hunde, otro se levanta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué relieves tenemos dentro de esa España silícea asociados a este tipo de formaciones de Horst y Graben, que también se le conoce a su conjunto como relieve germánico? Pues el sistema central. El sistema central está formado por, estamos dentro de la meseta,
relieves o litologías mm, del Paleozoico, duras, rígidas, granitos, neises, que se van a levantar y van a ser inconfundibles porque tienen, por ejemplo, unas cumbres muy planas y muy llanas, ¿vale? Levantadas, eso sí, a más de 2000 metros pueden estar, pero pueden, vamos, puedes hasta a veces construir una autovía por encima, ¿de acuerdo? Porque es el propio suelo del macizo que se levantó. A esto se conoce como horst, ¿vale? Y a la zona hundida, graben. Vamos a ver que la zona hundida del macizo va a quedar en muchos lugares cubierta por la erosión de la parte de los horst. Es decir, los horst que están arriba, pues cuanto más alto, más se van a ir cayendo los materiales. Y al deshacerse esos materiales sobre los pilares más bajos, pues van a quedar cubiertos de sedimentos más modernos, ya en el terciario. ¿De acuerdo? Aquí estamos. A eso es a lo que nos estábamos refiriendo, ¿vale? Segundo tipo la segunda categoría, materiales arcillosos sedimentarios de la era terciaria y cuaternaria. Bueno, es el color naranja, ¿de acuerdo? ¿Y qué lugares serían? Pues lo que os estaba comentando, las cuencas sedimentarias del Zócalo, ¿de acuerdo? Esos, vamos a ir un momentín para atrás. Estas zonas, ¿vale? Que están dentro del Zócalo, que han quedado hundidas, van a quedar cubiertas de sedimentos que proceden de las zonas altas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, toda la cuenca del río Duero, toda la cuenca, o parte, perdonad, de la cuenca del río Tajo, porque la otra parte está cubierta de silicio, ¿vale? No quedó cubierta de materiales arenosos ni arcillosos. Pues todos esos pues van a quedar colmatados de materiales arenados arcillosos. Y entonces el zócalo paleozoico, las piedras viejas esas del paleozoico del primario, ¿dónde están? En estos lugares, aquí en Valladolid, por ejemplo, pues 200, 300, 400 metros o incluso más por debajo de las arenas. Hay una capa de arenas grande, cuanto más cerca del centro de la cuenca, más espesor, ¿vale? Pero debajo de todo eso aparecerían de nuevo las piedras del Paleozoico, porque recordar que llegaba hasta por aquí, ¿vale? Simplemente que ha quedado recubierto. Aquí lo tenemos, cuencas sedimentarias del Zócalo. Y luego, por otro lado, tenemos las depresiones alpinas exteriores a la meseta, que también van a estar cubiertas de arenas y de arcillas. Lo vemos aquí, ¿vale? Color naranjita de la depresión del Guadalquivir, color naranjita de la depresión del Ebro, que como se levantaron a sus lados sistemas béticos y Pirineos, todo esos materiales van a ser arrastrados por torrenteras, arroyos, ríos, hasta la parte baja, rellenándose de materiales arcillosos. Muy bien. Luego tenemos la última categoría, que es la de los materiales calizos de la era secundaria plegados en la era terciaria. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas? Bueno, hay dos categorías. Paso a paso. No nos liemos. Una, las cordilleras intermedias. Aquí está en grande. ¿Vale? Y te dice aquí, ¿qué es una cordillera intermedia? Dice, son las montañas formadas en la era terciaria, obviamente, en la orogenia alpina, debido al plegamiento de los materiales del secundario, depositados por el mar, el de Tetis, en el borde del zócalo de la era terciaria. Fijaros, todo esto es zócalo, ¿eh? Y en el zócalo, debido a esas transgresiones marinas, fijaros cómo llega el mar aquí, os lo señalan incluso en el gráfico, se van a depositar sedimentos marinos. Calizas. Esas calizas, con las presiones orogénicas, se van a plegar. De hecho, el zócalo incluso se va a levantar por algunos lugares. Y entonces se van a formar relieves de caliza y debajo tenemos el zócalo paleozoico. ¿Cuáles son estas cordilleras? Pues sobre todas aquellas que están depositadas o que bordean la meseta por el este, por el lugar donde, bueno, pues el mar avanzaba y retrocedía en función de los periodos cálidos y fríos, transgresiones y regresiones durante el secundario, ¿de acuerdo? Entonces se forman las cordilleras intermedias. Y vamos a ver que tenemos otras cordilleras que son las cordilleras alpinas, ahí lo tenemos, ¿vale? Que son aquellas que se levantaron, obviamente también en la orogenia alpina, en el terciario, levantando todos los materiales marinos que se habían depositado en el geosinclinal.
en el interior de las grandes fosas oceánicas, ¿de acuerdo? Luego cuando vino la presión, ¡plas!, por un lado, ¿vale? Lo comprimió contra el zócalo y levantó enormes cordilleras, ¿eh? ¿Cuáles son esas? Pues los Pirineos y el sistema Bético. Son las cordilleras más altas y a esas se las llama cordilleras alpinas. ¿De acuerdo? Aquí el paisaje de la cordillera alpina, del relieve alpino, que se le conoce con el nombre del relieve jurásico, como el periodo ese del secundario, ¿vale? No se van a romper, como hemos dicho que le pasaba a los Horst y los Graben de la época del Paleozoico. ¿Veis que aquí hay fallas? No se van a romper. Son materiales mucho más blandos. Va a ser como un folio que se le aplica presión y se dobla y se va a formar un relieve tal que así, ¿de acuerdo? No hay roturas, sino que hay plegamientos. Imaginaros un enorme gigante que coge estos materiales y los aprieta entre sus manos. No se rompen, son flexibles, formándose, fijaros, esas líneas en las cuales se ven pues los distintos estratos de la roca que han sido plegados, como si fuese vulgar plastilina. Fijaros la fuerza descomunal de nuestro planeta. A las partes que quedan hundidas se les llama sinclinal, ¿de acuerdo? Y a las partes que van a quedar levantadas se les llama anticlinales. Y con esto terminamos la lección. Acordaros que esto se llama relieve jurásico, relieve alpino. Me despido y nos vemos en siguientes clases. Un saludo a todos.